Vamos a comenzar hoy el segundo estudio acerca de la existencia de Dios. Ya recuerdan que el otro día hablamos acerca de la existencia de Dios por la creación, pues hoy vamos a hablar acerca de la existencia de Dios por la Biblia. Porque si la creación atestigua de su creador, la Biblia atestigua de su escritor. Vuelvo a repetir que esta frase es muy bonita. Si la creación atestigua de su creador, la Biblia atestigua de su escritor. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que Dios lo bendiga a través de la palabra. Amén. He cogido este verso inicial no para desgranarlo, sino para encabezar todo lo que vamos a hablar acerca de este mensaje, ¿vale? Primero, la Biblia enseña la existencia de Dios. La Biblia declara que Dios existe. La Biblia no lucha por convencerte de su existencia. La Biblia ya da por hecho que Dios existe. Es decir, la Biblia, en ningún verso tocante a la existencia de Dios, vas a ver tú que gasta el tiempo en explicarte de cómo existe Dios, sino ya lo da por hecho, de que Dios existe. Génesis 1, versículo 1, el inicio de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia con este verso da por hecho que Dios existe. Es decir, este verso no lucha por la existencia de Dios, simplemente te da dando a entender el orden y el inicio de la creación. Por eso dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice en Daniel 2:28: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Te has dado cuenta? Ya lo da por hecho. Hay un Dios en los cielos. Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo habla la Biblia? ¿Verdad que tajante es? No se anda por las ramas, no va, sino que Él dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? A todo. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, lo que vemos y no vemos, todo fue hecho por Él y para Él. Claro, pero todo el mundo no tiene este pensar, pero Dios está por encima de todo el mundo. Dice en el Salmo 53:1: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Te has dado cuenta? La Biblia a los ateos les llama necios. No lo llamo yo, lo dice la Biblia. Dios a los ateos les llama necios. ¿Por qué? Porque, como vimos el otro día, la creación tiene muchísimas pruebas de que hay una mano inteligente que ha creado todo lo que vemos, oímos y sentimos. Por eso son necios, porque el modelo que dijimos el otro día, ¿os acordáis? Yo no conozco al que creó este móvil, pero su diseño inteligente me hace entender que hay una mano inteligente que la ha creado. Por eso es necio, porque creen que la nada puede crear nada. Por eso Dios a esas personas les llama necias. Pero a ti y a mí, que hemos creído en el Señor, nos llama sabios. Y nos llama gente que es bendecida. Dice: bendita la nación que teme a Jehová. De aquí unos cuantos historiadores, científicos, filósofos escribieron. Isaac Newton, físico y teólogo, dijo: encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia pagana. Timothy Dewin, teólogo, dice: la Biblia es una ventana en esta prisión del mundo, a través de la cual podemos mirar la eternidad. Jean de la Bruyere, filósofo, dice: Dios nos ha dado dos libros para que la humanidad los lea, la naturaleza y la Biblia. Él es el autor de ambos y los dos concuerdan. William Herschel, astrónomo, dice: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contienen las Sagradas Escrituras. No es solamente ya la Biblia, sino científicos, filósofos, astrónomos,
concuerdan que lo que la Biblia dice es real. Porque claro, que usted y yo lo digamos, pues tiene su valor, ¿no? Pero más es alguien que ha estudiado, más es alguien reconocido, más es alguien que dice una palabra y esa palabra da vuelta al mundo en millones de personas y visualizaciones que lo ven. Bueno, pues hombres con esa viralidad, que dicen una cosa y todo el mundo lo habla, también atestiguan de que Dios se ha revelado a través de la palabra y que lo que la Biblia dice es verdad. Amén. Quedado claro esto, quiero hablaros acerca, cuando hablamos de la existencia de Dios, tiene diferentes nombres, pero de uno de ellos es la aseidad de Dios. ¿La habéis escuchado alguna vez? La aseidad de Dios. Eso es uno de los atributos que solamente los tiene Dios. La existencia de Dios es conocida como, que también lo hemos dicho, también es Dios absoluto, y otro que no recuerdo bien, que también tiene otro apodo para decir la existencia de Dios. El significado de la aseidad viene del latín y es a se, que significa independiente de cualquier otro, existente por sí mismo. Atención, Dios existe en virtud de su propia naturaleza. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Él siempre fue. La aseidad es un atributo que solo posee Dios. Vuelvo a repetir esta estrofa, dice: Dios existe en virtud de su propia naturaleza. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Él siempre fue. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Te has dado cuenta? Antes que todo fuese formado. Este verso lo estudiamos el día anterior, no sé si recordaréis. Antes que todo fuese formado, y antes que Dios dijo, hágase el monte, y hágase las montañas, y hágase los ríos, Él era. Amén. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios dijo la palabra y todo existió. ¿Y por qué existe? Por su voluntad. Porque si Él quisiera, no existiría. Pero como Él quiere, existe. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese es más antes que Génesis 1, que en el principio creó los cielos y la tierra. Ese antes que el mundo fuese es cuando no había cuando no había nada y solamente estaba Dios. Ese verso está hablando de eso. Porque Dios no necesita nada ni nadie para existir. Amén. Este verso, lo que estoy hablando, la aseidad de Dios, tiene como cimiento todos los textos que acabo de hablar, pero uno es fundamental, Michael, y es Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. ¿Sabe lo que significa yo soy el que soy? El que existe en su propia existencia. No necesita algo o alguien para que exista, porque Él es por siempre. Esto solamente le pertenece a Dios. ¿Sabéis por qué? ¿Los ángeles respiran? Puede ser, no lo sabemos. Puede ser. Porque el cuerpo del ángel es distinto a nosotros. Pero necesitan que alguien les crearía. Tú y yo, para existir, ¿cuántas cosas necesitamos? Si yo no respiraría ahora mismo, si no tendría pulmones, moriría. Si mi corazón no latería, moriría. Si no habría oxígeno, moriría. Si no bebería agua, moriría. ¿Te has dado cuenta de todas las cosas que necesito para existir? Sin embargo, Él no necesita nada ni nadie para existir. Yo necesito el sol, yo necesito el agua, yo necesito la comida, yo necesito oxígeno, yo necesito dormir, yo necesito comer, yo necesito vivir, yo necesito a gente. Pero Dios
no necesita nada y nadie de nada. De hecho, aquí digo que Dios no te necesita, pero sí cuenta contigo. Eso que se ha dicho, Dios te necesita, no es así. Porque si Él necesitaría algo de alguien es porque Él no lo tiene. Pero sí cuenta contigo y tiene planes para ti. Pero Él es el único ser que posee este atributo, porque claro, Él no fue creado, Él no empezó a existir, Él no tuvo un inicio, Él no tuvo el primer pálpito, no, Él siempre era. Y cuando Él siempre era, ¿de qué se habla? De la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es verdaderamente eterno. Mira, nosotros nacemos hacia la eternidad, pero nosotros tenemos un inicio. Los ángeles vivirán eternamente, pero tienen un inicio, porque el único ser eterno y el único ser que no necesita nada de nadie es Dios. Los que estén entendiendo la palabra digan amén. Ahora bien, la Biblia también enseña el carácter de Dios. ¡Ay, qué alegría! No solamente enseña la existencia de Dios, sino que también enseña el carácter de Dios. Dice una frase angelosa, dice: la creación revela su existencia, la Biblia su esencia. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Amén. La Biblia nos revela la existencia de Dios y su carácter, para que no solamente creamos en Dios, sino para que también lo respetemos. Claro, la creación no hace falta ser muy inteligente, hace falta simplemente ser humilde. La creación atestigua de que hay un Dios que ha creado todas las cosas, pero no te habla del carácter de Dios. Sin embargo, la Biblia en todo habla acerca del carácter de Dios, habla acerca de los atributos de Dios, habla acerca de los sentimientos de Dios, la esencia de Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Habla de la eternidad. Como he dicho, el único ser eternamente es Dios, porque Él no tiene ni inicio ni fin, ni principio ni final. Él es el alfa y Él es la omega. ¿Qué significa alfa y omega? En el abecedario, si no mal recuerdo, griego, o no recuerdo en qué idioma es, creo que es el griego, es la primera letra del abecedario y la última. Es como que yo soy la A y yo soy la Z. ¿Qué significa? Que si vas a la eternidad pasada está Dios, y si vas a la eternidad futura está Dios. Dice en Deuteronomio 33:27: el eterno Dios es tu refugio, y acá, es decir, aquí en la tierra, abajo sus brazos eternos. Su inmutabilidad, su carácter no cambia. Nosotros cambiamos, somos variables. Una noticia buena nos alegra, una noticia mala nos quita las ganas de todo, ¿verdad? Nuestra fuerza, nuestro amor varía dependiendo de lo que pase. Sin embargo, la suya no. Salmos 102, 26-27: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo. Su omnisciencia, que todo lo sabe. Antes que digas la palabra ya sabe lo que vas a decir. Antes que piense lo que vas a pensar, ya sabe el pensamiento que vas a pensar. Es más, Él sabe no solamente ese pensamiento, sino lo que pensarías si no hubieras pensado ese pensamiento. Él sabe los futuros alternativos si tomarías decisiones distintas en el presente. Dice en Salmo 139, 1-4: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido de lejos mis pensamientos, has escuadrinado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eres omnipotente, Él tiene poder para hacer todas las cosas, Él tiene poder para crear, y Él tiene poder para hacer las cosas imposibles. De ahí dice Jeremías 32:17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay que sea difícil para ti. Su omnipresencia, que está en todos los lugares al mismo tiempo. Él, por inmensidad, llena el universo, y por omnipresencia lo abarca. A Él no se le escapa nada ni nadie.
A Él no se le escapa ni una opción, ni buena ni mala. Él está en todos los lugares. Quiero recalcar que aunque está en todos los lugares, solamente se manifiesta donde se le honra. Pero Él está en todos los lugares, en los sitios buenos y malos, en las iglesias de Dios y en los cultos que ofrecen a Satanás. Él está en todos los lugares. Él no puede dejar de estar en un lugar, porque si Él deja de estar en un lugar, significa que Dios tiene un tope. Es decir, tiene 50 kilómetros, pero el 51 no llega. ¿Me he explicado? Entonces Él está en todos los lugares, al mismo tiempo observando todo. De ahí que dice en el Salmo 139, 7 al 10, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, significa, y si en el infierno haría mi casa, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Su santidad. ¿Sabe lo que significa santo? Apartado, consagrado. Dios es el único apartado del pecado. Todos los demás, mucho o poco, tenemos manchas. David, Jeremías, Pedro, Pablo, excepto Dios. Dios está completamente apartado del pecado. Él es santo, limpio y puro. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Su justicia. Él es el único justo. Él es el único que puede aplicar la justicia y nadie puede decirle, eres un sobornado. Él es el único que puede decir culpable e inocente, y el culpable decir verdaderamente lo merezco. En todos los juicios el culpable dice no lo merezco, pero Él es tan justo que aun en el juicio del gran trono blanco, donde Él va a enjuiciar a todos los condenados de todas las generaciones, declarará uno a uno su justicia y todos entenderán por qué van al infierno. Fíjate si es justo que los injustos reconocen su justicia antes de ir al infierno. De ahí que dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Su ira. La ira de Dios no es como la ira del hombre. Por ejemplo, a mí el Adán me hace algo y me quiero vengar. Eso es la ira del hombre. Esa ira no tiene Dios. Pero la ira de Dios se revela contra los pecadores. La ira de Dios es que Dios se venga por su justicia, pero no por su odio. Yo me enfado y yo me vengo por el odio que me ha hecho el Adán algo malo y quiero hacérsela. Dios no es así. Dios es juez y Dios se venga con su justicia, se venga en el buen sentido de la palabra. Él derrama ira sobre los pecadores que no se arrepienten. Y aquí dice Nahum 1, 2 al 3, Jehová Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Os podríamos hablar del amor, de la misericordia, del perdón, de la gracia, de la grandeza, pero no he querido extenderlo mucho para hablar lo que voy a decir ahora. Mirad. Dice este hombre, Sten Olford, líder cristiano, en su inescrutable sabiduría, Dios ha escogido revelarse a sí mismo en el tiempo, el espacio y el lenguaje por medio de su Hijo en un libro llamado la Biblia. Si deseas conocer el carácter de Dios, acércate al libro que Él ha escrito y te dirá todo lo que debes saber. Dios ha querido revelarse a los hombres a través de la Biblia, y lo que sabemos de Él es solo por la Biblia. Por eso no aceptamos opiniones que no estén fundamentadas en el libro que Dios ha escrito. Si deseas conocer de las estrellas, acércate a un telescopio. Si deseas conocer de las profundidades del océano, acércate a un submarino. Si deseas conocer de las altas nubes, acércate a un avión. Pero si deseas conocer el carácter de Dios, acércate a la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, el libro de Dios que has inspirado. ¿Sabes? El libro de Dios es todo lo que tenemos para conocer a Dios. Quiero decir de aquí en adelante que Dios es mucho más grande que la Biblia, pero lo que la Biblia nos ha enseñado
porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dices, ¿Dios me ama? Sí, y sigue diciendo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, la creación puede publicar de la existencia de Dios, pero no puede publicar el carácter de Dios, los atributos de Dios, los sentimientos de Dios. Pero la Biblia, de la A a la Z, de Génesis a Apocalipsis, verso a verso, habla de los atributos de Dios y te dice que Él es santo, por cuanto Él es santo te exige a ti que vivas en santidad. También dice los evangelios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También dice los evangelios que Él da fuerzas al debilitado. También habla los evangelios que a través de su muerte tenemos vida. También habla Efesios 2 que la salvación se recibe por gracia. También habla la palabra del Señor en Romanos que a través de su muerte somos justificados. ¿Estáis entendiendo que sin la Biblia no conoceríamos nada del ser de Dios? ¿Te imaginas creer en un Dios que no podemos conocer su carácter? Y al no conocer su carácter, no conoceríamos de su justicia, no conoceríamos de su ira, no conoceríamos de su juicio. Entonces, aunque creeríamos en Dios y no conoceríamos el carácter de Dios, cuando nos presentaríamos delante de Él tendría que derramar juicio. Pero por eso ha dejado la Biblia, para que entiendas que sin santidad, ¿qué santidad? La de mis obras, ¿qué va? La santidad que me imputa a través del sacrificio de Cristo. Sin santidad, ¿qué santidad? La posicional, la que recibo el ser hijo. No puedo ver a Dios ni nadie será salvo. Claro, es que yo soy pecador, pero la Biblia me dice que cuando acepto a Cristo soy santo, un santo en posición, porque en condición soy pecador. Pero esa santidad va poco a poco, progresivamente, pareciéndome a Jesús. Y todo eso donde aparece en la creación, en el sol, en el cielo, en la tierra. No, aparece en Lucas, aparece en Marcos, aparece en Juan, porque la Biblia tiene mayor revelación que el sol. La Biblia tiene mayor revelación que las estrellas. La Biblia tiene mayor revelación que el planeta Tierra. Sí, en el monte tú ves la grandeza de Dios, en el paisaje ves la hermosura de Dios, en un volcán erupcionando tienes y ves la ira de Dios. Pero aquí, en los evangelios, ves los sentimientos palpitantes de Dios hacia ti, que Él te ama, que Él te quiere, que Él desea tener comunión contigo. La Biblia es lo que te hace conocer el carácter, los atributos y los sentimientos de Dios. ¿Te imaginas seguir a un Dios que no sabes cómo es, que crees en Él, pero no sabes qué piensa de ti? La Biblia testigo de su carácter, pero la Biblia también enseña cómo conocerlo. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría dan! La Biblia me enseña también a cómo conocer a este Dios. El Dios inaccesible me dice que puedo conocerlo. El Dios inalcanzable, Alfonso, me enseña la Biblia que puedo conocerlo. Claro, conocerme a mí es muy fácil y conocerme yo a ti. Tomamos un café y ya está. Encantado, me llamo Benjamín. ¿Cuál es tu nombre? Y empezamos a charlar. Pero claro, yo intentar conocer al hombre más importante del mundo sería imposible, ¿verdad? Yo no podría. Aunque yo le escribiría un WhatsApp, si es que tendría su número, un email o una llamada, pasaría de mí, ¿verdad? Bueno, pues no la persona, sino el ser más importante del cosmos, ese ser lo puedes conocer. Mirad, siendo nosotros tan pequeños y limitados, con tantas lagunas y perjuicios, ¿de qué forma podemos conocer a alguien tan grande con una mente tan pequeña como la nuestra? Porque por su omnipresencia desborda el universo, por su omnisciencia sabe lo que vas a decir antes que lo digas, por su omnipotencia todo fue creado por Él, por su eternidad no tiene principio ni final, por su inmutabilidad nunca cambia, y por su aseidad no necesita nada ni nadie para existir, a no ser
que Él mismo se dé a conocer. Dice la Biblia en Hebreos 1, el verso que hemos leído: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué dice esto? ¿Por qué nos habló hasta estos momentos? Por los profetas, por la ley de Moisés, por los profetas Isaías, Jeremías. Pero ahora hay una revelación superior a todas ellas, porque la ley y los profetas, dice la Biblia, que el fin de la ley, ¿cuál es? Cristo. No habla fin de final, sino fin de propósito. El propósito de la ley, Michael, ¿cuál es? Cristo. Ya le sigue diciendo el texto. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. ¿Cuándo dice la Biblia en estos posteriores días? Desde que Cristo resucita y establece su gloria. Hemos entrado en los últimos días, desde que Cristo está. Y en estos últimos días no hay otro mensaje, hermanas, que Dios tenga para su iglesia que Cristo, el Hijo de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Quiero decir aquí que los testigos de Jehová, este verso, dicen el primogénito de toda la creación, dicen que Jesús no es Dios porque es el primero en ser creado. Lo ponen como la primera creación, la más especial, la más grande, pero a fin de cuentas el primer ser creado. Pero cuando dice el primogénito de la creación, no está hablando el primero en ser creado, sino el heredero de toda la creación, porque el primogénito heredaba todo del Padre. ¿Me he explicado? Y Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que representa a Dios en la tierra. Vamos a seguir leyendo más versos porque él iba a citar uno y me iba a adelantar. Hebreos 1-3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este verso en otra traducción dice: y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Atención a este ejemplo. La mejor manera de que el sol nos enseñe cómo es, no es brillando desde el cielo, es que el sol se haga pequeño y habite entre nosotros para poder conocer cómo es Él. ¿Verdad? Bueno, pues si Dios llega a brillar como Él quisiera y muestra su gloria para conocernos, pasa como el sol, nos funde por completo. De hecho, si el sol estaría unos kilómetros más cerca del planeta Tierra, nos quemaría. ¿Cuánto más la gloria que irradia de Dios, si Él se acercaría en toda su plenitud? Su misma gloria, su misma naturaleza, su mismo poder, tiene tanta electricidad, tanta descarga de gloria a Dios, que nos achicharraría. Por eso no se acercó con todo su poder. Ese sol se hizo pequeño, de tal manera que entró en el vientre de una mujer. Y ese sol se hizo hombre, creció, empezó a decir ajú, papá, empezó a caminar, empezó a comer, empezó a crecer. Y a ese sol pequeño, solamente en la tierra, se le ve una vez en su plenitud de gloria. Un poquito, solamente, en el monte de la transfiguración. Hace el Señor así, se desabrocha un poquito la cremallera de la humanidad. Este soy yo, dice la Biblia. Y su rostro brillaba más que el sol. No como el sol, que ya es bastante, más que el sol. Dice, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. ¡Qué alegría! Que brillaba más su rostro que sus vestiduras. Dicho así por encima, un detalle. Hay quien le brilla más las vestiduras que quién es Él. Pero a Jesús le brillaba más el rostro que las vestiduras. Amén. Solamente hizo así un poquito y quedaron alucinados. Amén. De tal manera que hizo así un poquito que dice Pedro: bueno, es que estamos aquí, y hagamos 3 enramadas, Alfonso, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Date de cuenta. Le estaba diciendo: gloria a Dios, viene el reinado milenial.
poquito de la deidad de Dios, mostró tanto poder y tanta gloria que los hombres enloquecieron creyendo que era la segunda venida y era la primera. Y no solamente eso, sino que Moisés y Elías, hermanas, estaban en el seno de Abraham, en el cielo, y vieron un poquito la plenitud de la deidad de Dios, de Cristo, y no sé cómo fue, pero fue. Entraron rápidamente y fueron donde él. Y eso que mostró un poquito de la deidad de Dios. Imaginaros si Dios resplandece con su gloria. Imaginaros si Dios resplandece con su poder. Menos mal que Dios tuvo compasión de hacerse hombre, porque dice la Biblia: y yo, Juan, vi al Señor estando en el Espíritu y caí como muerto. Dice la Biblia en Ezequiel que cuando lo vio, dice la Biblia, y vi detrás de mí a un hombre a un hijo de hombre, y dice la Biblia, y caí como muerto. Menos mal que Dios nos ha revelado con todo su poder, sino que se vistió de humanidad, porque si no, la iglesia Mollón, en cada culto, en cada convención y en cada reunión, ¿sabe lo que pasaría? Que entraríamos y no saliéramos, entraríamos y ya no volveríamos a casa, porque la gloria de Dios irradia tanto poder y grandeza que al que es pecado, al que es pecador, lo destruye, lo elimina. El sol no quiere quemar, pero es su naturaleza, porque es fuego. Así Dios nos quemaría si se mostraría con su poder. Pero menos mal que Jesús se hizo hombre, y este sol representó al verdadero sol para darnos un rayo de esperanza, un rayo de gloria, un rayo de bendición. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Amén. Mateo 11, 27, 28. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, ya que era quien el Hijo lo quiere revelar. Este verso lo cogen los calvinistas para decir que Dios solamente quiere revelar los que quiere el Hijo. Pero la pregunta es, ¿Jesús a quién quiere revelar a su Padre? Dice el verso siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién quiere revelar el Hijo al Padre? ¿A quiénes? A todos que vengan a Él trabajados y cargados. Significa arrepentidos pidiendo perdón. ¿Veis? Jesús también quiere revelar al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Hay otra traducción que dice que está en el corazón del Padre. Él os lo ha dado a conocer. Juan 17, 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, hablando de los discípulos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ellos, esté en ellos y yo en ellos. Juan 14, 6. Un verso que siempre se ha aplicado bajo la salvación, se puede aplicar, pero hoy quiero aplicarlo bajo el contexto que entendían los judíos para sacar el verdadero significado del texto. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Saben lo que significa este texto? Ya sabéis lo que nos habló nuestro hermano Vino acerca del tabernáculo, ¿verdad? Que estaba el atrio, el santo y el santísimo. Atención, ¿sabéis cómo llamaban los judíos a la puerta del atrio? El camino. ¿Sabéis cómo llamaban a la puerta del lugar santo? La verdad. ¿Y sabéis cómo llamaban al velo del lugar santísimo? La vida. ¿Saben lo que estaban entendiendo los discípulos cuando Jesús les estaba diciendo esto? Les estaban diciendo: nadie puede entrar a mi Padre, ¿a dónde? Al lugar santísimo, al arca de Jehová, porque ese es el contexto que tienen ellos. El templo de Eros en esos instantes, el tabernáculo de Salomón, el tabernáculo de Moisés. Ellos entendían lo que les estaba diciendo. Les estaban diciendo: aunque tú no seas sacerdote, aunque tú no seas levita, aunque tú no seas de la tribu de Leví, no podéis ir a mi Padre, no podéis entrar al lugar santísimo, al camino, la verdad y la vida. Es decir, no podéis entrar por la puerta del camino, que es el atrio, la puerta de la verdad, que es del lugar santo, la vida, y luego por último no podéis entrar al velo del santísimo, que es la vida, si no es por mí. Les estaba
con mi Padre, os aseguro que podéis entrar. De ahí que dice Hebreos 10, versículo 19. Así que tened confianza, porque podéis entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Es que Jesús es el Cordero que nos hace entrar al lugar santísimo. Por eso cuando los discípulos entienden esta verdad, se quedan sorprendidos. Pero para ti y para mí, qué alegría tan grande, que ya no necesitamos vestir túnicas sacerdotales, y necesitamos nacer de la tribu de Leví. Yo nací en Logroño, otros nacieron en York, otros nacieron en Portugal, otros nacieron en África, otros nacieron en Rusia, pero cuando aceptamos a Cristo, nos hace entrar al lugar santísimo, a la comunión con el Padre. Los pecadores se acercan al santo, los injustos se acercan al justo, los que estamos manchados se acercan al limpio. Todo gracias al Hijo de Dios. Solo Dios podía revelarse a sí mismo, por eso Dios se hizo hombre. Jesús es a quien necesitamos conocer para conocer a Dios. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios, ya que aunque sean personas distintas, el Padre y el Hijo, en esencia, es Dios. La mejor manera de yo hacerte conocer a mí mismo es que otro que sería igual que yo te hablaría de mí, ¿verdad? Pues el Hijo es igual al Padre y vino a hablarnos acerca de su Padre. ¡Qué alegría! Juan 14, 9, 10, concluyo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Damos gracias a Dios que Dios se ha revelado a través de la creación, pero otra vez acerca de la palabra. La creación atestigua de su creador, pero la Biblia atestigua de su escritor. Dios existe, es real, lo tienes en tu corazón, vívelo, disfrútalo, ámalo con todo el corazón y valóralo como la perla de gran precio. La Biblia es el mapa que nos lleva al tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Dios. Lee la Biblia y conocerás el carácter de Dios. Lee la Biblia y conocerás la existencia de Dios. Lee la Biblia y conocerás a tu Dios. Cierra tus ojos unos instantes. Dale gracias a Dios porque tienes la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos amas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Le damos ese aplauso al Señor.